Muy buenas tardes y muy buenos días a todas y todos. Y bueno, tal y como estaban presentando en la introducción, hoy vamos a hablar de redes educativas para la transformación social. La idea sería, tal y como han dicho, pues haremos una primera presentación, una primera parte de cuáles pueden ser algunos elementos claves también desde los estudios que existen a nivel internacional para poder establecer estas redes educativas. Y después iremos analizando ya con mayor detalle algunas de las referencias al caso de éxito de Valencia, de cómo lo hemos podido recrear allí, todos estos análisis y estos estudios que se llevan realizando desde hace muchos años. En principio, bueno, yo he destacado algunas de las cuestiones que considero que puede ser importante con la intención de ajustarnos lo máximo posible al tiempo, pero después en el turno de debate podemos profundizar en aquellos aspectos que, dadas las diferentes realidades, ¿no?, que estáis ahora mismo pues liderando o abordando, pues que podamos bajar y concretar aquello que más os interese o en lo que más necesiten profundizar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, dentro de todo este análisis de las redes educativas, pues sobre todo veremos también qué papel, ¿no?, juega por un lado lo que es las evidencias científicas, pero por otro lado, pues bueno, también el trabajo que hacemos en solidaridad y en colaboración todas las personas desde muy diferentes situaciones educativas, ¿de acuerdo? Iremos analizando esta parte. Primero sí que me gustaría destacar también, pues bueno, cuál es el trabajo, ¿no?, que al respecto lleva realizando desde hace pues más de 20 años el Centro de Investigación CREA, ¿no?, desde un punto de vista de abrir la posibilidad, ¿no?, de imaginar mundos alternativos, que es como se le ha definido y se le ha caracterizado a nivel internacional a este grupo de investigación. En esta línea es que a mí me gustaría un poco destacar que lo que querría que en este espacio que tenemos es que podamos ver cómo desde las redes que construimos entre las personas y poniendo en el centro la educación de las niñas y de los niños, podemos imaginar esos otros mundos alternativos allá donde estemos, ¿no?, y abrir pues el máximo de oportunidades a la esperanza y al derecho a la educación de todos los niños y de las niñas. Desde ahí es que me gustaría invitaros a poder construir nuestro debate, ¿no?, para que podamos pues encontrar más ideas y más formas de superar las diferentes barreras y más en estos momentos que nos podamos estar encontrando. Primero que nada, simplemente, yo sé que estamos todas situadas, pero bueno, simplemente para un poco concretar, en este momento y a lo que vamos a dirigir el debate de hoy, sería especialmente a qué redes educativas podemos construir para poder expandir, ¿no?, y transferir una educación de calidad para todos y para todos los niños y las niñas. Pero de lo que hoy vamos a hablar y de estas actuaciones exitosas que hoy vamos a hablar y de cómo las hacemos llegar a cada vez a más contextos educativos, pues simplemente situar que es un trabajo que viene haciéndose, ¿no?, desde 1978 o incluso antes, ¿no?, pero bueno, por poner una fecha, ¿no?, en la cual se reconoce por la primera comunidad de aprendizaje y el éxito que está aportando a la superación de las desigualdades educativas y sociales, pues simplemente entender, ¿no?, y comprender que si bien ahora estamos en un momento de analizar cómo podemos transferir esas actuaciones de éxito, han sido construidas durante muchos años y en un proceso que no solo ha participado personas desde el campo de la investigación, sino personas desde diferentes campos que tienen trabajo dentro del mundo social y de la educación, ¿no?, reconociendo las voces pues, de los niños y de las niñas, de las familias, de los investigadores, de los asesores de educación, de los técnicos, de los maestros y maestras, de todas las personas que colaboramos en construir los movimientos educativos, ¿no? ¿Y cuál es nuestra labor ahora o nuestro cometido hoy? Pues analizar cómo lo extendemos y cómo lo expandimos, no solo desde un punto de vista de tener cada vez más escuelas que trabajen en actuaciones de éxito, no es el único interés o el interés, ¿no?, tener cada vez más número, sino crecer también en profundidad, ¿sí? Es decir, cómo cada vez, ¿no?, establecemos también contextos y redes educativas en las cuales pues, estas transformaciones sean más profundas y aseguren más y mejor los derechos a una educación y a una vida mejor para todas las personas y sus comunidades. En este sentido es que cuando empezó, ¿no?, y se originó la red en el contexto de la Comunidad Valenciana,
Para nosotros, una de las referencias muy claras fue uno de los primeros textos que compartimos y que leímos, en el cual pues, salía una de las citas y que recogía cómo Ramón, ¿no?, cuando empezó todo este movimiento educativo que se ha extendido a lo largo de todo el mundo, una de las preocupaciones que también tenía era de cómo transferir, ¿no?, el encanto que tenía el proyecto de comunidades de aprendizaje y el sentido de la transformación educativa y social a sectores que estaban más pues, burocratizados o apalancados, si queremos decirlo así, a la hora de preocuparse y de atender y de formarse en la educación, ¿no? Cómo podíamos extender estas transformaciones, pero también desde el sentido y desde el encanto, ¿no?, que la educación tiene, a espacios como podían ser de liderazgo educativo y de formación del profesorado. Entonces, dos de las claves fundamentales que nosotros y nosotras hemos encontrado siempre y que hemos trabajado de forma muy intensa ha sido la excelencia científica y humana, ¿no?, que es lo que impregna todo el proyecto de comunidades de aprendizaje. Es decir, nunca hemos renunciado a ninguna de las dos cosas, ¿no? Y para nosotros esto ha sido clave del éxito. Desde el punto de vista de la excelencia científica, no entro porque ya sé que lo conocéis, el reconocido derecho, ¿no?, que tenemos todas las personas y entre ellas los niños y las niñas a recibir lo que es una educación que esté contrastada, que esté evidenciada y que sepamos que abre oportunidades exclusivamente de mejoras, ¿no?, y que no va a dañar su integridad en ninguno de los campos. Pero en otro sentido también, desde un punto de vista de excelencia científica, en lo que nos compete también a las personas pues, que lideramos, ¿no?, los proyectos educativos, bien sea desde las universidades, desde las políticas, desde el asesoramiento, incluso desde las direcciones de las escuelas, que uno de los análisis que reconoció muy pronto, ¿no?, el Centro de Investigación CREA, liderado por Ramón, fue que siempre en estos debates educativos, y ahora a nosotros en España nos está pasando también con la elaboración de la nueva ley educativa, siempre faltaba la parte de las evidencias científicas, ¿no? Se hacían muchos debates muy intensos, pero quedaban excluidas estas evidencias científicas que al final siempre eran sustituidas por otras ocurrencias, ¿no? Y que además estas evidencias científicas estaban excluidas desde las leyes educativas y era un derecho que tenían no solo el profesorado o las personas académicas a acceder a ellas y al conocerlas, sino que era un derecho que ya estaba formulado y que tenían los niños y las niñas y también sus familias, ¿no? Entonces nosotros cuando nos planteamos elaborar estas redes educativas, nos planteamos elaborar redes para todos y para todas. Es decir, contemplamos no solo qué tenemos que hacer el personal académico, las maestras y los maestros, sino que en estas redes es ¿y qué tenemos que hacer con los niños y las niñas y con las familias? ¿Cómo podemos incluir la voz en estas redes de liderazgo educativo también a ellos y a ellas, que los necesitamos para que la transformación sea, como os decía al principio, no solo de expansión, ¿no?, de llegar a más escuelas, sino también de profundidad? Y que la forma más segura que tenemos de lograr que no se vulneren los derechos desde un punto de vista de excelencia científica y tampoco humana en cada rincón, ¿no?, es cuando estamos inmersos todos y todas en estos procesos de liderazgo, que cuantas más voces, pues a veces en un determinado territorio pues estará cuidándolo más el profesorado, en otros lugares más las familias, en otros lugares más los técnicos de la administración educativa, en otros lugares más desde las políticas. Cuanta más diversidad de voces estén incluidas en estos procesos de crear redes educativas, no exclusivamente de maestras y de maestros, más seguridad tenemos en que la excelencia científica y humana esté inmersa en estas redes, ¿no? Y en este sentido es por lo que, entre otros reconocimientos, pues pero por resaltar uno de los que fue pues como uno de los hitos, ¿no?, dentro del proyecto de comunidades de aprendizaje, es lo que se reconoció y lo que se reconoce en las investigaciones educativas más relevantes a nivel mundial. O sea que cuando se reconoce el proyecto de comunidades de aprendizaje, el paper, ¿no?, que presentaron Marta Soler y Ramón Flecha en el Cambridge Journal of Education, lo que se reconoce no es solo la calidad científica que tiene, que por supuesto la tiene, ¿no?, sino también la calidad humana de la transformación que suponía
este proyecto educativo y el liderazgo que había conseguido transmitir a toda la comunidad de aprendizaje para que cualquier persona de ese espacio pudiera tener voz para poder construir esa escuela o ese cambio en el barrio, en este caso, ¿no?, que contaba este artículo, en el barrio de La Paz. Por lo tanto, este movimiento que queremos crear es un movimiento que rompe con el determinismo educativo que hemos tenido siempre, ¿no?, de decir, pues bueno, que determinadas clases sociales solo tienen derecho a ciertos niveles educativos o solo van a poder tener la posibilidad de alcanzar ciertos itinerarios educativos, ¿no? Nosotros y nosotras queremos romper con esto y este es el sentido más profundo que está detrás de todas las redes educativas que creamos, ¿sí? Por lo tanto, una de las ideas que me gustaría transmitir, antes de empezar a enumerar algunos de los elementos claves en la creación de estas redes, es que tenemos que poder frenar lo que han sido, pongámosle el nombre que para vosotros sea como más cercano, las ocurrencias, las modas, los mitos en la educación. Si no conseguimos frenar la entrada de estas ocurrencias en nuestros sistemas educativos y en nuestras comunidades educativas, nos es imposible que las redes que creamos tengan éxito. Y un éxito, como decían al principio en la presentación de la conferencia, que sea sostenible a lo largo del tiempo, que el proyecto dure cuanto más tiempo y cuanto más años mejor y empodere a las comunidades educativas. Por lo tanto, en este sentido, uno de los desafíos que tenemos cuando hablamos de expandir y transferir el proyecto de comunidades de aprendizaje, y así nos ha pasado en todos los territorios, ha sido que cuando extendemos el proyecto y las actuaciones educativas de éxito, estas no se adulteren, ¿no? Es decir, que se preserve la rigurosidad con las que han sido creadas y sobre las cuales tenemos evidencias del éxito que logran. ¿Qué pasa? Que cuando a la vez están conviviendo en nuestras escuelas, en nuestros proyectos, en nuestras administraciones y políticas, estos otros mitos, ¿no?, que tenemos muy extendidos a lo largo de todo el planeta, claro, cuando conviven ambas cosas es muy fácil que podamos adulterar algunas de las actuaciones. Por lo tanto, una de las claves nuestras y de muchas otras redes que han tenido éxito a la hora de expandir este proyecto ha sido justo este, ¿no? Que las redes que creamos velen por mantener la rigurosidad de las actuaciones de éxito y tener un posicionamiento muy activo ante las mismas. Un posicionamiento que ya sabemos que es muy importante y que se ha reconocido desde muchas personalidades y desde muchos estudios internacionales, que sabemos que es clave el profesorado, ¿no? Sabemos a día de hoy por los estudios que la formación del profesorado es uno de los factores que sistemáticamente más se repite como factor clave en la incidencia de la mejora de los niños y de las niñas. Por lo tanto, jamás restaríamos importancia a la relevancia que tiene cómo hacemos llegar estas evidencias científicas al profesorado. Pero también, en la línea que os comentaba antes, no solo al profesorado, que es lo que introduce la formación dialógica del profesorado y las comunidades de aprendizaje, sino también al resto de personas que conformamos las comunidades educativas. Es decir, que la formación del profesorado aumenta su éxito en la medida es una formación que es abierta a todas las personas que conformamos las comunidades educativas y los contextos educativos. En la medida entra más diversidad de personas a tener a su alcance estas evidencias científicas, es que el proyecto se expande con mayor éxito y dura más en el tiempo y está más protegido y tiene una transformación más profunda. Ahora, dicha esta introducción, pasaría a destacar algunos elementos clave, ¿no?, que para nosotros han sido muy importantes y muy referentes a la hora de crear las redes, qué elementos están en la base de esta creación de redes y que vienen pues, durante muchos años estudiándose y analizándose en el contexto internacional. El primero, que es del que más formación habréis recibido y el que más conocéis,
sería el de la inclusión en los espacios nuestros de formación y de creación de redes de las evidencias científicas. Es decir, es imposible que una red educativa y un espacio de formación del profesorado consiga mejora educativa en el sentido de transformación social, es decir, en el sentido de dar la oportunidad a cualquier niño o niña de poder recibir la mejor educación posible para decidir en su futuro el futuro que él quiera. Es imposible lograrlo en un contexto de inclusión social si excluimos las evidencias científicas, ¿no? Por lo que decíamos de que nos permite a las comunidades educativas, y aquí os pongo el ejemplo de una escuela que tenemos allí en Valencia y que realiza un seminario de Hombros de los Gigantes cada sábado, abierto a todas sus familias, van unas 70 personas, familiares, profesores y personas del ayuntamiento a formarse juntos en estas actuaciones de éxito. Por un lado nos ayudan esta excelencia científica a frenar las modas, pero por otro lado nos ayuda también a proteger a los niños y a las niñas, ¿no? Es decir, sabemos por diferentes organismos, en este caso resaltaba los últimos índices que extrajo UNICEF, sabemos que nuestros contextos educativos en general se han caracterizado ya como escuelas y centros que son inseguros y que una de las claves fundamentales es por la falta de formación que tenemos en las comunidades educativas de cuáles son aquellas actuaciones basadas en evidencias científicas que erradican la violencia. Yo creo que muchos de vosotras ya lo sabéis. Por lo tanto, esta idea de incluir la excelencia científica en los centros educativos no está nunca separada de la excelencia humana, porque cuando dejamos de incluirla, desprotegemos a los chicos y a las chicas. Por lo tanto, cuando nos planteamos en una red educativa las actuaciones que queremos transferir, en las que queremos formar, que queremos extender, ¿no? Y que muchas veces reconocemos o llamamos desde procesos de innovación educativa, dependiendo de cada país, no sé qué nombre es el que más recibiréis, pero uno de ellos, ¿no?, son abrir procesos de innovación educativa. Lo que tenemos muy claro en una red de excelencia científica y humana es que la innovación educativa, como en cualquier otro campo del conocimiento, se reconoce aquellos procesos que incluyen actuaciones, como en nuestro caso serían las actuaciones educativas de éxito, que ya han demostrado mejoras en el contexto o en el campo de estudio en el que estamos trabajando. Es decir, no hablaríamos de una innovación, que es lo que decimos innovación con comillas, cuando introducimos actuaciones que nos parecen que pueden ir bien para los niños y las niñas, sino cuando introducimos actuaciones que sabemos, seguro, que van a ofrecer mejoras para los chicos y para las chicas. En este sentido, ¿no?, cuando os decía que todavía tenemos mucho los espacios de formación docente y las redes de educación llenas de lo que entendemos como edumitos, en la medida los contextos educativos tienen más a mano las evidencias científicas, las hemos facilitado más a las familias, al profesorado, a las políticas, están mucho más protegidos de meter estas ocurrencias y los índices de mitos que tienen en sus proyectos educativos bajan considerablemente. Por lo tanto, esta es una de las claves que caracteriza lo que es la tertulia pedagógica de Valencia, ¿no?, la primera red de maestros que tuvimos en actuaciones educativas de éxito en el contexto de Valencia y que de ahí se ha extendido a una red muchísimo más grande y que ahora iremos viendo algunos de los resultados y de los números, ¿no?, y de cómo es su extensión. Pero uno de los ejemplos que sí que me gustaría resaltar es que lo primero que hicimos en esta red fue justo esto, ¿no? Es decir, a todos los maestros, maestras, familias que se fueron uniendo a esta red educativa, que recibía en ese momento el nombre, ¿no?, de Hombros de los Gigantes, les acercábamos las evidencias científicas en cada uno de los campos de estudio que analizábamos, ¿no? Entonces, aquí os traía, por ejemplo, un ejemplo de la educación infantil, ¿no? Tenemos un grupo, una comisión, pues, de unas 50 personas que analizan actuaciones desde los 0 a los 6 años, cuáles son las más convenientes para la cohesión social, para el aprendizaje de la lengua, de las matemáticas, de las ciencias. Y lo primero que hicimos es, bueno, pues sobre todo en las primeras edades,
lo que más necesitamos es que reciban lo mejor lo antes posible, ¿no? Porque ya sabíamos por muchos otros estudios que era la forma más efectiva de frenar la desigualdad futura, ¿no? Entonces, desde el 2011 iniciamos un análisis y un trabajo muy intenso en acercar estas actuaciones de éxito a cada vez más escuelas, también del profesorado que trabajaba de 0 a 6 años, y así lo hemos hecho en cada uno de los campos, ¿no? Este era uno de los ejemplos en este rango de edad. Otro de los elementos que sería claro, junto con el de las evidencias científicas en la creación de las redes, y que nosotros ahora lo vivimos como algo muy obvio, pero es cierto que no lo teníamos tan obvio en ese momento, era que nuestros espacios de formación del profesorado y de creación de redes educativas estén dirigidos siempre a la mejora de la vida de los niños y de las niñas. Al principio teníamos muchos debates sobre cómo organizábamos estos espacios educativos, qué actuaciones transferíamos, qué cosas leíamos, y siempre en el debate, cuando poníamos en medio, bueno, pero ¿qué es lo que más va a ayudar a los niños y a las niñas? Nos ayudaba mucho a siempre poner por delante las actuaciones que de verdad sabíamos que les iban a ayudar a mejorar. Y nos ayudaba a que estas redes que estábamos creando fueran lo más igualitarias posibles. ¿Por qué? Porque el diálogo siempre estaba mediado por las evidencias científicas y por esta creación de sentido que da que pongamos en el centro de nuestros debates realmente a los niños y a las niñas, en el sentido más profundo, y que cualquier otro debate que distraía, despistaba de lo que de verdad más mejora iba a dar a estos niños y las niñas, lo alejábamos. Otro de los elementos claves que identificamos en las redes educativas y que seguro que también lo habéis escuchado o lo sabéis, era el poder devolverle y empoderar al profesorado, ¿no? Acercando esta excelencia científica y humana en su formación y en la creación de las redes, un poco el rol, ¿no?, que merecía dentro de los procesos educativos, y que se ha formulado de diferentes formas, como intelectuales transformativos o verdaderos intelectuales, pero más allá, ¿no?, de cómo se haya formulado, sobre todo el ofrecer al profesorado la posibilidad de espacios en los que pudiera crecer humanamente y científicamente para poder transformar todos los procesos educativos siempre desde el lenguaje de la posibilidad y con una mirada crítica, ¿no? Es decir, que allá donde estemos, que a veces estamos en contextos más difíciles o más fáciles, pudiéramos ser una oportunidad para transformar ese contexto, ¿no? Y para eso necesitamos unas determinadas herramientas, ¿no?, que es lo que vamos a ir viendo tanto desde la excelencia, desde los recursos más científicos, pero también desde la creación de redes solidarias. ¿Por qué? Porque si no, una cosa que ya se había detectado y que además se ha visto en varios análisis en profundidad que se han hecho de procesos de formación docente en muchos países, que al final el profesorado, nuestra labor acababa siendo pues poco crítica y más bien, si me perdonáis la palabra, pues como marionetas, es decir, funcionábamos en función de pues el proyecto que en ese momento se impulsaba, la moda que se ponía en ese contexto, y se creaban redes en este sentido, ¿no? Desde, bueno, pues ahora está esto, parece que más extendido, pues lo hacemos, y no tanto desde una mirada pues más analítica, desde juicios, pues lo que se llama juicios pedagógicos más independientes, ¿no?, que estén basados en lo que la tradición pedagógica histórica de la educación ha ido analizando como que es exitoso. Y esto es una de las claves que ha caracterizado, por ejemplo, a estudios que se han hecho a nivel internacional, tanto en Finlandia, en Estados Unidos, en Singapur, que se ha analizado muy a fondo qué tipo de formación tenía el profesorado, y una de las claves que se ha encontrado siempre es esa evidencia científica, pero no solo para acumular conocimiento científico sobre cómo funciona la educación, sino para poder ser críticos con todo lo que nos rodea, tanto desde una política educativa como desde un proyecto que promueve una determinada entidad, ¿no? Que nosotros podamos tener junto con las comunidades un juicio independiente de qué es lo que más protege y lo que más ayuda y lo que más impulsa a los niños y a las niñas. Y esto ya sabéis que una de las actuaciones más exitosas y que más lo logra
y que es la que nosotros pusimos en marcha en Valencia para extender todo este movimiento, son las tertulias pedagógicas dialógicas, ¿no? Nosotros las iniciamos en 2011, las iniciamos un grupo de 20 personas. Actualmente el movimiento no lo contamos, pero arrastra en tertulias pedagógicas diversas que han ido saliendo por la comunidad autónoma a unas 600 personas, y en estas tertulias lo que hacíamos era justo por un lado, facilitar el conocimiento científico al profesorado, leer las bases teóricas y científicas en las que se sustenta cómo aprenden los niños y las niñas, pero también abrirles un espacio en el que ellos podían transformar aquellas cosas que no estaban como a la par, ¿no?, de lo que decíamos. Es decir, que si estamos queriendo transmitir determinados valores de igualdad, de solidaridad a los niños y a las niñas, encontrar un espacio en el que el profesorado podía vivir esos valores, porque vivirlos les permitía después transferirlos a sus contextos educativos, ¿no? Y que si no eran todo lo dialógicos, ¿no?, que se deseaba, pues que pudieran tener ese espacio para practicarlo, para practicar la solidaridad, para practicar los debates rigurosos y no simplemente los debates más ideológicos, para practicar la co-creación del conocimiento. Es decir, que aquello que luego íbamos a llevar a los centros educativos y les íbamos a pedir a los niños y a las niñas que hicieran y que sabemos que es importante para desarrollar sociedades mejores, lo pudiéramos hacer ya nosotros en ese contexto educativo. Estas tertulias pedagógicas y la forma en las que se desarrollan estos espacios de formación han sido avalados tanto desde proyectos europeos, como fue en el caso del proyecto Include, pero también los encontramos reconocidos y avalados desde otros proyectos que se han llevado en muchos otros países y que reconocen estas mismas claves para poder liderar procesos de transformación colectiva a nivel de las comunidades educativas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, desde allí se lideró un análisis en 11 países de proyectos de formación docente, y algunas de las claves que se resaltaron, fundamentalmente 4 de las más potentes que más incidían en los proyectos que habían sido exitosos en la creación de redes de maestros y de maestras, coincidían con todo lo que encontramos, los criterios que encontramos dentro de estas tertulias pedagógicas, ¿no? O sea, que era necesario establecer puentes entre la evidencia científica, teórica y la práctica educativa que tenemos en el día a día de las aulas, que era necesario abrir redes donde los maestros y maestras pudieran co-crear y co-investigar conjuntamente cómo transferir esa evidencia científica a los contextos educativos, ¿no? Que ese era el papel que el docente tenía como investigador, acercar lo que está diciendo la comunidad científica internacional, hacerlo vivo en los contextos educativos que practicamos todos los días, cómo estos procesos los acompañábamos de nuestra coherencia profesional, es decir, que aquello que enseñamos no sea solo lo que decimos, sino que además de decirlo, lo hacemos y lo practicamos, y cómo es imposible que esto se dé si no va acompañado de procesos colectivos, que solos y solas no podemos, ¿no? Que lo construimos conjuntamente, tanto con otro profesorado como con las propias comunidades educativas. Esto es lo que nos lleva a otro de los elementos clave cuando creamos redes educativas, que es lo que se llama como espacios de redes de confianza. Es decir, que uno de los proyectos que se realizó en Inglaterra, que analizó cuáles eran las formas en las que conseguíamos que las prácticas que eran exitosas llegaran a las escuelas. Ya sabéis que uno de los retos más grandes que hemos tenido en los procesos de creación de redes siempre es que nos formamos o aprendemos actuaciones que son exitosas, pero no siempre después se recrean en las escuelas, ¿no? Que entre los procesos formativos y después los procesos de implementación muchas veces hay un vacío. Entonces, una de las cosas que analizó este proyecto de Inglaterra para poder ver cómo superar estas barreras de que las prácticas no acaben de llegar a las escuelas, una de las cosas que se vio era la necesidad de crear estos espacios de red de confianza, espacios donde los maestros, las maestras, las comunidades pudieran debatir, hablar sobre cómo reconstruir estas evidencias en sus contextos educativos, y que no funcionaba tanto y con tanto impacto
cuando se hacían otro tipo de políticas o de transmisión del conocimiento en red que pues, se había llamado más como extensión de manuales de buenas prácticas, ¿no? Que durante un tiempo se puso muy en boga el crear manuales y hacerlos llegar a las escuelas o a las redes educativas y que estos muchas veces no llegaban lo que es a las aulas, ¿no? Y que la forma en que podemos lograr que estas actuaciones lleguen, por mucho que estén en un manual, es creando esa red donde hablamos de cómo conseguimos que permanezcan vivas. Por lo tanto, estas redes son las que nosotros estamos viviendo como que nos han posibilitado, y así lo verbalizan algunos de los maestros, ¿no? Una de las frases que repetían mucho es que decían, es que hemos pasado de ser islas, como se sentían ellos y ellas, ¿no? De ser islas en el sistema educativo, a ser realmente redes. ¿Por qué? Porque en estas redes y en estas tertulias pedagógicas que creamos y en las que debatimos el conocimiento científico, vienen personas de contextos muy distintos, ¿no? Más allá de que abran estos espacios de formación en sus propias escuelas, crear redes desde los territorios, desde los ayuntamientos, desde las localidades, permite unir a profesorado, familias, técnicos que están ilusionados de distintos sitios, ¿no? Y compartir conjuntamente cómo extender estas actuaciones y cómo hacer que la red sea efectiva, ¿no? Entonces ellos hablaban que el poder juntarse con gente de diferentes sitios les había roto esta idea, ¿no? Que tenían más de encontrarse como en islas y que se sentían así, incluso profesorado muy ilusionado y muy motivado, a sentirse como en una red más grande que estaba como organizada para el éxito educativo. Lo digo también porque el crear estos espacios en solidaridad, ¿no? Si conseguimos que las relaciones que creamos en estas tertulias cuando analizamos el conocimiento científico estén sobre la base de la solidaridad, de querer que se extiendan, ¿no? Es cuando podemos romper con estas islas y con esta soledad que a veces incluso acaba con la ilusión y el encanto que tiene incluso la gente que estaba muy motivada por la educación, ¿no? Algunos maestros y algunas maestras lo que nos decían es que incluso ellos que estaban motivados en su día habían como perdido el sentido por la educación al verse que no lograban transformaciones, ¿no? Y que había sido en este espacio de red y de solidaridad que habían podido de verdad sentirse personas que estaban consiguiendo transformar. Que nosotros cuando debatimos, ¿no? Y cuando vemos cómo vamos a recrear estas actuaciones, siempre estamos pensando en el contexto de Valencia o de la comunidad autónoma. O sea, no pensamos solo en nuestros niños y en nuestras niñas, ¿no? Claro que hacemos llegar las actuaciones a nuestra aula y a nuestra escuela, pero siempre en los debates hablamos, bueno, ¿y cómo esto lo extendemos a más localidades, a más territorios? ¿Cómo esto conseguimos que sea una transformación colectiva, ¿no? Este es siempre el debate, no solo un debate más desde pues que al principio lo teníamos mucho ahí, ¿no? De la queja de cada uno, de cómo le había ido el lunes en la clase y que no había conseguido que le saliera bien tal actuación. No hablamos solo de eso, ¿no? Sino hablamos del sentido más profundo de cómo, sí, cómo hacemos que nuestra aula funcione mejor, pero cómo hacemos que realmente funcione mejor la educación para quienes más lo necesitan en todo nuestro territorio, ¿sí? Entonces, otro de los elementos claves para nosotros y nosotras en la línea de lo que estábamos fomentando fue el crear redes educativas que permitieran la creación social. Es decir, cuando debatimos estos textos científicos en las tertulias, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y esto que nos está diciendo Vygotsky, Brunner, Habermas, Chomsky, cómo lo hacemos vivo en el aula? ¿Cómo se lo hacemos llegar a las familias? ¿Cómo lo hacemos para que los niños y las niñas lo tengan? Y entonces se abre, ¿no?, todo un diálogo de muchas personas a la vez pensando juntas sobre cómo realmente se puede abrir una creación social. Es decir, cómo ese espacio de formación no solo es para recibir conocimiento, sino con el compromiso de que todo lo recibimos, lo que recibimos lo transformamos en una nueva creación en nuestros contextos educativos. Y es en este sentido
que evaluamos estos espacios de formación docente y estas redes de maestras y de maestros que creamos, ¿sí? Es decir, cada curso evaluamos pues, cómo va nuestra red, cómo están nuestros maestros y nuestras maestras, cómo nos estamos expandiendo o no en las comunidades educativas, y siempre lo evaluamos desde esta mirada de creación social. O sea, realmente, ¿qué cosas hemos mejorado, ¿no? No solo evaluamos si nosotros estamos a gusto, estamos bien y estamos contentos, que para nosotros también es muy importante, pero sino evaluamos qué cosas hemos transformado, ¿no? Y en estos sentidos, pues tenemos muchos ejemplos. Yo solamente hoy os he traído dos pequeñitos, ¿no? De cosas que puede llegar a trasladar una red de formación docente como es esta, ¿no? Entonces, os traigo 3 detalles de nuestro estudio de caso en concreto. Uno de ellos, por ejemplo, sería la red que actualmente en nuestro caso se está creando de tertulias literarias, por ejemplo, para la formación de adultos, ¿no? A raíz de esta red de maestros, no solamente hemos conseguido impactar, ¿no?, en las escuelas, y tenemos cada vez más escuelas transformadas en comunidad de aprendizaje, sino también por esto de que decía de que los procesos del liderazgo no son solo de los maestros, son de todos los agentes. Tenemos muchas personas que desde ayuntamientos, en conjunto con profesorado, ha abierto procesos de formación colectiva para los adultos en los diferentes barrios, para gente que no está yendo a la educación reglada, otros espacios totalmente libres de aprendizaje donde están llevando las tertulias y las obras de clásicos a todas estas personas, ¿no? Luego, otro de los ejemplos que también tenemos, que ha sido muy potente y del cual se han investigado y se han publicado varios artículos, ha sido el impacto que ha tenido nuestra red también en el campo de la educación especial, ¿no? Uno de los retos principales, entre otros, que nos planteamos en 2012 fue que, bueno, que estábamos abriendo procesos de transformación para los niños y las niñas, pero que nos estaba costando mucho que esta educación de éxito llegara al alumnado también más vulnerable y con dificultades más graves, ¿no? Y nos estaba costando mucho saber cómo incluir a este alumnado de educación especial dentro de estas actuaciones de éxito. Entonces, lo que abrimos fue una comisión expresa de maestros, maestras y familiares que se dedicaron a pensar cómo transferían estas actuaciones al campo de la educación especial, ¿no? Entonces, durante 5 años leyeron todo lo que existía o lo que estaba al alcance nuestro al respecto y fueron poco a poco creando actuaciones en sus diferentes escuelas hasta que pues a día de hoy, ¿no?, tenemos algunas escuelas que están dando muchos resultados y con un éxito como muy relevante en que también los niños más afectados cognitivamente desde la educación especial están pudiendo acceder a estas actuaciones, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de todos estos niños con sus maestras y con sus maestros y que estuvieron en una de las jornadas pues debatiendo, especialmente en este caso era con Tere Sordé, estuvieron debatiendo cómo ellos y ellas podían también acceder al conocimiento para poder prosperar en su vida, ¿no? Una de las niñas que habló, ¿no?, en este caso era una joven gitana con una discapacidad cognitiva muy severa, y ella se dirigió a Tere Sordé, ¿no?, y le dijo que, bueno, que ella agradecía mucho que hubieran personas en el mundo que también consideraran que ellos y ellas podían elaborar su propio futuro, ¿no? Entonces yo creo que esta esperanza es justa y de derecho, ¿no?, que la podamos expandir, pero que solo la podemos expandir si es con actuaciones colectivas y que unen al mismo tiempo la rigurosidad de lo que sabemos que les va a dar éxito, ¿no?, para que no acabe en frustración. Aquí estoy ya algunos otros ejemplos del impacto que ha tenido. Entonces, ahora me gustaría, en los últimos minutos que tenemos, contaros como algunos ejemplos un poco del proceso de nuestra historia un poco de éxito, ¿no? Es decir, cómo esto que está funcionando y que está analizado a nivel internacional y que se está dando en muchos contextos, pues cómo se ha particularizado más en el nuestro, por si el ejemplo más concreto también os puede ayudar a inspirar los vuestros, o sea que después inspire el diálogo que podemos mantener en el debate, ¿no? Sí que compartiros que, bueno, que algunos de los ejemplos que os voy a comentar, todos ellos y muchos más, los tenéis reconocidos en diferentes artículos, también para que podáis leer en ellos
pues lo que a cada uno también nos interese más, ¿no? Sobre el impacto y cómo se ha desarrollado todo este caso de éxito. Por un lado lo tenéis en este artículo que se publicó más desde una perspectiva de cómo ha conseguido la transformación personal del profesorado, ¿no? Y cómo lo ha empoderado y ha conseguido lograr avances en la coherencia no solo profesional sino también personal. En este otro artículo sobre todo se reconoce todo lo que os estaba comentando del impacto que ha podido tener a través de las redes de los maestros y de las maestras en los colectivos más vulnerables y también en cómo esta actuación de éxito que llevábamos en la formación del profesorado ha conseguido transferir las actuaciones de éxito pues de 2 o 3 escuelas que teníamos en 2011 a actualmente más de 100 escuelas, ¿no? Y este artículo especialmente analiza mucho el caso de cómo se logra esa transferibilidad, que ahora os daré algún ejemplo y algún dato, pero que ahí podéis consultar de forma más detenida. Y en este otro capítulo tenéis más explicado toda la parte de cómo organizamos la evaluación del impacto de estas redes de maestros y de maestras, ¿no? Es decir, hacia dónde miramos cuando aplicamos y cuando creamos estas redes y una primera tentativa de cómo podríamos medir los resultados que vamos obteniendo para orientar el trabajo, cómo evoluciona en nuestras redes de maestras y de maestros, ¿vale? Aterrizo un poco a nuestro caso más concreto, doy algunas pinceladas de cómo nos organizamos. Primero que nada, pues para las personas que no conocéis tanto nuestro relato, nosotros empezamos en 2011 con una primera tertulia pedagógica del Seminario de Hambres de Gigantes, como os decía antes. Nace por primera vez en la ciudad de Valencia, con 20 personas. Actualmente tenemos aproximadamente 11 seminarios puestos en marcha con las mismas características, algunos con 250 integrantes, otros con 60, otros con 30 y otros con 15, dependiendo de los territorios donde van emergiendo, ¿no? Y todos ellos surgen desde este de Valencia que poco a poco, ¿no? Pues han venido personas, se han formado y han ido construyendo otras redes en otros espacios más cercanos a sus diferentes contextos. Nosotros cuando empezamos mucho con el funcionamiento que sabemos que deseamos que tengan las comunidades de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, integramos las mismas actuaciones en nuestro espacio de formación dialógica para poder vivir, ¿no? Como os decía antes, pues las mismas prácticas que después queremos que se vivan en las escuelas. Por lo tanto, incluíamos tanto la parte más rigurosa de leer las bases científicas y humanas, como organizarnos en espacios de interacción dialógica y en comisiones mixtas que iban respondiendo a los sueños que teníamos como comunidad, como docentes, como maestros, sobre cómo podíamos transformar Valencia en una gran, ¿no?, comunidad educativa y que extendiera las actuaciones a todos los niños y niñas sin distinción. Muy a grandes rasgos, esta sería nuestra organización, nuestro origen y cómo se ha ido expandiendo, que lo digo muy brevemente. Aquí, en el punto rojo central, donde pone seminarios mixtos, es donde estarían, ¿no?, la estructura principal, en nuestro caso, de donde se crearon estas redes de maestros y maestras que han logrado la sostenibilidad de este proyecto en todo el territorio, ¿no?, durante todos estos años. El primero fue en Valencia, que os lo decía, después se extendió a muchos otros territorios. Pero además de estos seminarios, que es donde situamos la base que ha mantenido la rigurosidad en los diferentes contextos, pues tenemos otros espacios como vosotros también tenéis, ¿no? Tenemos espacios de formación más autónoma, ¿de acuerdo? Estos espacios son pues esas jornadas que hacemos una vez al año, donde juntamos a todas las escuelas que están aplicando actuaciones de éxito, o esos cursos puntuales que sacamos para que los maestros se puedan ir formando y cada vez más docentes conocer estas actuaciones educativas de éxito. También desde estos seminarios, desde las personas que estaban continuamente leyendo estas bases científicas y además estaban aplicando las actuaciones de éxito, teniendo claros estos dos criterios, es cuando formamos nuestro primer equipo de formadores. Nosotros no tuvimos un equipo de formadores hasta 3 años más tarde que surgió el primer seminario, justo por esta condición que os decía, que
las personas que iban a acompañar a formar escuelas siempre eran personas que habían leído las bases científicas, que ya habían debatido al menos 3 libros sobre las bases de las comunidades de aprendizaje, pero además eran personas que estaban participando bien de voluntarias o bien como maestras aplicando esas mismas actuaciones de éxito, es decir, las conocían desde la teoría y desde la práctica. Y luego otra de la red que creamos aproximadamente en 2015, ¿vale? Unos 4 años más tarde, fue una red desde la universidad, ¿vale? Donde personas ya desde el campo de la investigación también la formábamos, porque en nuestro contexto las actuaciones de éxito primero estuvieron en los maestros, luego fue llegando a la universidad, en el contexto de la Comunidad Valenciana, y ahí abrimos una red de investigadores que también pudieran acompañar a todas estas escuelas para evaluar y para ver las mejoras de resultados y cómo seguir transfiriendo esas actuaciones de éxito. Lo explico así porque creo que es muy importante y a nosotros nos ha ayudado mucho en nuestro contexto el que emergiera así. ¿Por qué? No por el orden, que puede dar más o menos igual, pero sí porque lo importante siempre fue la formación colectiva de las comunidades educativas lideradas por los maestros y las maestras. Pero cuando surge esta red de la universidad, estas redes de la universidad no vienen a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas, sino que viene a ponerse al servicio de las comunidades educativas para ayudarnos a que esas actuaciones se extiendan y se expandan. Lo digo porque dependiendo de cada territorio, yo no conozco todos vuestros contextos ni mucho menos y luego lo podemos compartir, pero a veces en la universidad abunda, por lo menos en España, una estructura más feudal de la misma, ¿no? Y que parece que sean los poseedores de la verdad y nos dicen cómo hemos de hacer las cosas, pero al mismo tiempo han sido instituciones que han extendido y avalado muchas modas educativas que no estaban contrastadas, ¿no? Entonces, nosotros desde las redes de los seminarios hemos asegurado mucho que en las escuelas lleguen las evidencias científicas y que la universidad, siempre y cuando sea para ponerse al servicio de estas comunidades educativas, construir conjuntamente lo que es la investigación y la aplicación de las actuaciones de éxito, ¿no? Pero con esta mirada muy del diálogo igualitario, ¿no? Y no de imponer pues un poco su conocimiento simplemente por el mero hecho de estar en la universidad, ¿no? Es decir, siempre preguntamos dónde han estado esas mejoras primero, ¿no? Antes de que nos vinieran a decir cómo teníamos que aplicar o no una determinada práctica educativa. Esto es lo que, pues bueno, ha hecho posible pues que en nuestro contexto las actuaciones siempre hayan ido a crecer, ¿no? Y la red cada vez sea más grande y más diversa, la tengamos en más territorios y la tengamos con más gente de muy distintos, pues asociaciones, equipos docentes o estamentos dentro de los diferentes agentes que construyen las comunidades educativas. De hecho, a día de hoy incluso tenemos algunos espacios en estos seminarios de Amos de los Gigantes donde también vienen los niños y las niñas, ¿no? O sea, es esta idea de democratizar el conocimiento científico lo máximo posible, ¿de acuerdo? Claro, una de las claves que nos ha dado también estos espacios y esta creación de la red, os decía, son la solidaridad, la creación colectiva, las evidencias científicas, pero una cosa que hemos cuidado mucho siempre ha sido la ilusión. Es decir, cuando sacábamos de la variable de los debates las evidencias científicas o el diálogo igualitario o la creación de sentido, ¿no? de que nuestros debates estuvieran dirigidos a las mejoras de los niños y de las niñas, la ilusión aminoraba, ¿no? En cambio, cuando moderábamos, que al principio teníamos que hacerlo como mucho y ahora ya surge de una forma natural, cuando moderábamos teniendo muy en cuenta que los debates fueran rigurosos, que tuvieran que ver con las investigaciones que estábamos leyendo, que siempre fueran a favor de los niños y de las niñas, pum, 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 la ilusión se extendía, ¿no? Hasta tal punto que cuando hicimos el estudio de caso de la Comunidad Valenciana, algunas de las cosas que nos compartían profesoras que ni siquiera formaban parte, ¿no? de estos espacios de redes de maestras y maestros, cuando íbamos a las escuelas a preguntarles, nos decían que su directora y su director, cuando iban a estos espacios de red y volvían después de haber ido un lunes, a lo mejor ellos no sabían, los otros profesores, que él había ido, pero que les notaban
como una especial ilusión, alegría, cultura de la posibilidad, ganas de hacer cosas en la escuela, ¿no? Y una de las profesoras comentaba, yo siempre le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Que has tenido este sábado seminario? ¿Has ido al seminario de Hombros de los Gigantes? Porque la profesora contaba, porque siempre le notábamos cuando venía, ¿no? de haber estado compartiendo ese espacio por la ilusión con la que nos traía las actuaciones y la forma de trabajar a la escuela, ¿no? Entonces creo que cuidar esta ilusión para todas las personas que están liderando las transformaciones educativas, que ya sabemos que no siempre son caminos de rosas y que a veces tenemos retos importantes que superar y después podemos debatir sobre ellos, cuidar la ilusión para nosotros ha sido clave para, para el logro de las mejoras, ¿no? Algunos de los crecimientos de los seminarios lo hemos mostrado, después podemos mostrar algunos datos más si queréis y os doy algún dato de lo que hemos evaluado de mejoras en la línea que os estaba comentando antes, ¿no? Que evaluábamos las mejoras no solo pues desde esta tradición más que existe de evaluar los espacios de red desde cómo se encuentra el profesorado, ¿no? O desde la satisfacción del profesorado, sino más desde las mejoras de nuestros contextos sociales, ¿no? Entonces, aquí os he puesto, que no voy a entrar en profundidad, pero sí para que lo tengáis, para poderlo consultar en otros momentos, algunos de los indicadores que nosotros tenemos en cuenta de cara a evaluar el impacto de la red, ¿no? Y que miramos muy profundamente, por un lado, cuáles son los resultados educativos, como ya sabréis y habréis debatido en numerosas ocasiones. Es decir, nos interesa mucho saber, y tiene sentido para nosotros la red, si realmente las niñas y los niños están mejorando sus aprendizajes, pero también evaluamos, ¿no? Pues en qué medida acceden a las actuaciones de éxito, ¿no? Es decir, si al principio éramos 3 y ahora somos más de 100, pues para nosotros eso es un indicador de éxito, ¿no? Y dentro de 5 años, pues esperamos ser más de 200. O sea, para nosotros es importante saber como red si de verdad estamos consiguiendo que esas actuaciones pues lleguen a cada vez más centros, ¿no? Bueno, estos son algunos datos que os traía, pero no me quiero alargar mucho más, pero por ejemplo sí que nombraría algunos datos a nivel de transferencia, ¿no? Es decir, también para que podáis conocer cuál era nuestro caso. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos el seminario, venía alrededor del 30% de personas que asistían docentes, y que yo creo que es un dato significativo, que decían no haber leído ningún libro científico sobre educación, o sea, que no leían referencias contrastadas, que no formaban parte de su bagaje de cara a atender la educación, ¿no? Y a día de hoy, pues bueno, lo que tenemos es justo lo opuesto, ¿no? Que al menos el 30% han leído o leen, cuando se terminó este estudio, que fue en 2016, más de 20 libros, ¿no? O más, tenían como más de 20 referencias a su alcance de estudios contrastados de cara a avalar su práctica educativa. Yo creo que esto es muy importante porque nos da un indicador claro de dónde partimos, ¿no? Y de cómo estábamos abordando la educación en ese momento nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, en este sentido, pues os traía muchos más datos que después en el debate podemos compartir, pero también por resaltar de nuestro caso en concreto de la tertulia de Valencia, ¿no? Por ejemplo, qué indicadores claros han mostrado el éxito de la transferencia que nosotros hemos tenido a las comunidades educativas, que es lo que nos interesa, ¿no? No solo que la red sea buena, sino que sean mejores nuestras comunidades educativas, ¿no? Entonces, algunas claves que a lo mejor os pueden dar como ayuda una ha sido la transferencia, es decir, que los maestros que vienen a ese espacio de seminario que realizamos
en las diferentes tertulias que tenemos por toda la comunidad autónoma, ellos lo que ahí aprenden lo aplican en sus escuelas y en sus aulas, ¿vale? Es una de las claves que nosotros trabajamos mucho en cada uno de estos espacios de red. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿y ahora esto cómo lo hacemos en el aula, ¿no? Y esto nos hace, en diferentes estudios, a veces del 100%, a veces del 90 y algo por ciento, haber identificado una transferencia muy elevada. No solo en las escuelas, ¿no?, que sería este caso, que transfieren mayoritariamente todas las personas las cosas que aprenden a sus entornos educativos, sino también a espacios de liderazgo docente, ¿no? Es decir, que el profesorado que está viniendo a estos espacios de formación docente, además después se han convertido en líderes en sus diferentes territorios para abrir otros espacios de red que están logrando que las actuaciones lleguen a más escuelas, ¿no? Por lo tanto, tenemos siempre esta doble mirada. ¿Cómo voy a mi escuela y cómo además me convierto en un elemento de creación social para transferir más cosas a otras escuelas, ¿no? Igualmente, otra de las claves que hemos identificado claras a la hora de este éxito en las comunidades educativas ha sido una, que a nuestros espacios vienen también otros agentes de la comunidad, no son solo de profesorado, vienen familiares en menos cantidad, pero también vienen técnicos de ayuntamientos, vienen gente de las políticas educativas, de la inspección educativa, gente de entidades y este ha sido un factor de éxito para extendernos en diferentes contextos y territorios. Y otra de las claves también ha sido que el profesorado ha transferido esta forma de formar al profesorado y de abrir espacios de diálogo en red que hacemos en Valencia y ahora en 10 lugares más, lo han transferido a sus escuelas, ¿no? Es como el caso que os contaba de la escuela de antes, que un sábado al mes abre la escuela para formarse el profesorado y las familias que quieran y los representantes de las políticas educativas de ese territorio que quieran. Se forman en la escuela para pensar cómo los niños y niñas de allí pueden, ¿no?, acceder mejor a todos los aprendizajes. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hemos analizado es que este proceso tan de red que hemos creado desde los maestros y de las maestras nos ha permitido estar, ¿no?, y lograr esta mejora no solo en la extensión de las actuaciones de éxito a más escuelas, también, ¿no?, en la extensión, ¿no?, y el cada vez tener más personas líderes pedagógicas formadas y que están abriendo otros procesos de red. Y otra de las claves que vimos es que cómo se enclavaban en esto las políticas educativas, ¿no? En nuestro caso en concreto tuvimos un apoyo muy claro y muy contundente por diferentes motivos y que después podemos debatir entre más o menos en los años 2013. Y una de las cosas que nosotros hemos podido analizar en el estudio de caso es que este apoyo desde las políticas fue un claro impulso para el aumento de la extensión de las actuaciones de éxito a más escuelas, tanto en la profundidad de las mismas como en que cada vez alcanzara más territorios, ¿sí? Esto fue clave, pero una de las cosas que analizamos es que si esta red no hubiera estado en marcha, como ya llevaba 2 años en marcha, construyendo estas bases de diálogo igualitario, de las evidencias científicas, que después recogen las políticas educativas y las extienden, no habría sido posible sin esas primeras bases puestas desde la gente, desde los maestros y las maestras que estaban ya funcionando, que se había demostrado que esto les estaba ayudando mucho, no hubiéramos podido desde las políticas solo tener toda esta extensión. Y uno de los datos más claros nos lo ha dado ahora, que no se ve aquí en la gráfica porque todavía no lo hemos volcado, pero una de las cosas que nos dio esta pista es que cuando a partir del 2017 perdemos, ¿no?, tanto apoyo explícito, ¿no?, es decir, no hay oposición, pero no hay un apoyo tan explícito desde las políticas a las actuaciones de éxito, nosotros actualmente la red sigue creciendo, ¿no? Por lo tanto, si las redes
no las construimos desde las bases de las comunidades, desde los maestros y de las maestras, estos crecimientos es imposible que empodere a las comunidades para que se puedan sostener en el tiempo, y acabamos dependiendo, ¿no?, de las políticas educativas, de las cuales no siempre tenemos voz, pero sí tenemos voz en estas redes que construimos de la mano de las bases y de los centros educativos, ¿no? Entonces, bueno, aquí traía más ejemplos de la extensión. Para ir un poco hacia el final y que dé tiempo seguro para el debate, pues esta red nuestra, que empezó a originarse en 2011, se recogió en 2014 y en 2016 en diferentes, pues, grupos y entidades sociales que le han dado, pues, como un mayor impulso a esta red, ¿no? Creamos en 2014, a raíz de estos seminarios, un grupo de mujeres y un grupo de hombres, sobre todo para impulsar la parte de todas las actuaciones que tenían que ver con la superación de la violencia. Sabíamos que además de tener espacios, ¿no?, como era el espacio del seminario de formación mixta, necesitábamos otros espacios no mixtos, y que los podemos debatir después, para trabajar estas actuaciones en favor de la superación de la violencia, con esta idea que os decía de que nosotros siempre hemos tenido muy presente la transformación de las realidades educativas, al mismo tiempo que íbamos transformando también nuestra forma de dialogar, de compartir, de ser solidarios, de perder, ¿no?, las posibles sinergias que tuviéramos más de abuso de poder, de poner violencia en los diálogos, en las relaciones, de funcionar desde más una relación más de poder, que no tan dialógica y igualitaria como deseábamos en nuestras escuelas. Entonces, para acompañar esta transformación, no solo en los procesos educativos, sino también personales, es que surgieron la creación de estos grupos, ¿no?, liderados desde los maestros y las maestras, y también en 2016 esta entidad, que es Iris AEBE, que actualmente es la que un poco lidera la de aprendizaje en nuestra comunidad autónoma. Pero que lo que sí que me gustaría resaltar, y que espero que se haya podido ver, es que esta asociación, en nuestro caso, ha sido el resultado, ¿no? Es decir, a día de hoy, después de crear esa inmensa red, pensamos que era importante tener una entidad que nos ayudara, pues, a regularla, a acompañarla, a darle voz, ¿no?, a cuidarla, pero que no hubiera sido posible o no tendría impacto Iris AEBE si antes no hubiera existido todo este proceso de creación alrededor de la tertulia pedagógica dialógica, de todas las transformaciones que en sí misma ha ido llevando. Es decir, que no es tanto la institución o lo que creamos como lo que hacemos, ¿no? Entonces, dependiendo en qué comunidad autónoma, aquí en España tenemos otras comunidades autónomas que el proceso de liderazgo y de creación de redes han sido creados en otro orden, distinto al nuestro, pero en lo que sí coincidimos, ¿no?, es en abrir estos espacios de formación dialógica del profesorado en cada vez más territorios, que nos permita unir a las comunidades autónomas, a las comunidades educativas, a aquellas que quieran, con diversos agentes, para poder abrir esos tres espacios dialógicos, ¿no? Entonces, esto es lo que a día de hoy da sentido a Iris, ¿no?, porque ha recogido ese movimiento de base para darle entidad y para seguir cuidándolo y para velar porque se pueda seguir extendiendo. Entonces, para acabar, os había traído, pues, una cita de uno de los últimos artículos que ha publicado Ramón Flecha aquí en España, ¿no?, y que cuenta alguna de estas cosas, ¿no?, de cómo la educación y el profesorado, para triunfar, ¿no?, necesitamos crear redes dialógicas desde la base, unidas a las evidencias científicas. Entonces, una de las cosas que explica y que yo siento nuestro movimiento en Valencia muy reconocido desde ahí, ¿no?, él decía: las grandes mejoras de la educación y de la sociedad de las que ahora disfrutamos han sido hechas desde abajo hacia arriba y no al revés. El derecho de voto de las mujeres, o la igualdad del derecho de la población afroamericana, o la jornada de 8 horas.
todos estos movimientos han logrado ser lo suficientemente fuertes y después vienen, ¿no?, quienes los aprueban, ya bien sea desde las administraciones o desde las políticas, ¿no? Entonces, nombra, por ejemplo, el ejemplo de Rosa Parks, ¿no? Y dice, Rosa Parks no era una parlamentaria, sino una mujer popular que entonces era alumna de uno de los centros educativos de más éxito que ha existido, ¿no? Y del que después se publicó un libro y que uno de los autores era Paulo Freire. En este sentido, lo que a mí me gusta siempre reconocer y contar, ¿no?, es que los resultados que ahora tenemos son muchos y que tenemos diferentes grupos sociales, entidades sociales que lo representan, pero que quien movilizó, ¿no?, y donde se encuentra el origen de estas redes de maestros y de maestras están las personas. Estas son solo algunas de ellas, pero son personas que pues desde estas relaciones dialógicas, desde estos debates científicos, desde esta ilusión por la mejora de los niños y de las niñas, han compartido, ¿no?, su tiempo y su saber sin parar, ¿no?, unidos a los investigadores, a las investigadoras, como puede ser en este caso, ¿no?, Ramón Flecha, o a otras personas que en ese momento estaban en las asesorías de educación, unidas a todas estas personas, que ha sido posible extender esta red. No podríamos entender el éxito, al menos no del movimiento de Valencia y creo que el de muchos otros, si no entendiéramos, ¿no?, que cuando construimos estas transformaciones, al mismo tiempo construimos relaciones que se basan en esos mismos valores que queremos extender a los niños y a las niñas, ¿no? Y que Vale. parte de nuestro caso está recogido aquí en este libro que se llama Amistades Creadoras, justo también por eso, ¿no? Porque son estas relaciones las que nos permiten crear los cambios, ¿no? Y no solo lo que es las instituciones. Y bueno, yo creo que aquí podríamos parar. Sí, Y... yo creo que con ese título de ese último libro cerramos una presentación que tiene toda la lógica. Creo que un poco rescatando rápidamente esa clave de la formación pedagógica, excelencia humana, creo que es súper clave y nos ubica y nos permite entender un poco hacia dónde podemos orientar nuestras tareas, nuestros propósitos en conformar esta red de maestros en Latinoamérica y nos permiten ver algunas claves, ¿sí?, que creo que podemos aprovechar. Vamos a abrir un espacio solamente de 5 preguntas, de 5 personas que tengan alguna pregunta específicamente. Por favor, lo colocan en el chat para saber quién quiere preguntar, si alguien quiere hacerlo. Y le damos la palabra. Solamente 5 pues, por cuestiones de tiempo. Entonces, los invito a que puedan escribir en el chat. Listo. Vamos con la primera persona, es Sandra Páez. La segunda persona va a ser Catalina. Vamos a esperar a ver si de pronto alguien más quiere. La tercera persona es Wilson Andrés. Vamos 3, nos quedan 2. María Eugenia, 4. No sé si hacemos las 4 preguntas o una por una. Esther, ¿qué te queda más? Como sea mejor para vosotras, ¿eh? Yo y para vosotros. Listo, yo creo que para que no nos podamos perder tanto, entonces vamos haciendo las 5 preguntas por cuestiones de tiempo. Vale. Y si de pronto las preguntas pueden estar relacionadas, entonces puedes unir algunas respuestas. ¿Listo? Entonces, claro. Le doy el turno a Sandra Páez. Por favor, abres el micrófono y si es posible la cámara Sí. y haces tu pregunta. Hola, buenos días a todos. Muchas Hola. gracias, Esther, por tu presentación tan iluminadora. Mira, yo anoté muchísimas cosas y solo quería preguntarte si podrías profundizar un poquito más respecto al estudio que tú hablaste de, bueno, el espacio de redes de confianza, ¿no? El estudio que se hizo en Inglaterra, ya que la confianza, bueno, es un principio súper fundamental en las redes de mejoramiento, en las redes, digamos, de las personas de la vida,
y cuesta muchísimo, ¿no? Todos queremos tener esos espacios de confianza, de colaboración, pero cómo se construyen es algo que es complejísimo, ¿no? Cuando estamos en una situación en que competimos más que colaboramos, ¿no? Como sociedad. Entonces ahí me gustaría si pudieras profundizar un poco cuáles son los elementos que ellos miraron, quizás cómo profundizaron y llegaron a establecer ese tema. Muchas gracias. No te escucho yo ahora. Muchas Creo que gracias, tienes el Sandra. micro. Listo. ¿Contesto? Vamos, no, yo creo que hagamos Vale. las preguntas y vemos. Vale. Catalina. Vale, vale. Catalina. Sí, sí. Hola, Mauro. Dame un momentico. Estoy acá como intentando cuadrar la cámara. Muy buenos días. Gracias, Esther, por compartirnos esta experiencia. Creo que es un sueño que en Colombia también tenemos. Hemos hecho algunos intentos, pero no hemos logrado como consolidar algo de semejante dimensión, pues como lo que tienen ustedes allí. En tu conferencia, en la presentación, has hecho mucho énfasis en lograr que los maestros y las maestras tengan acceso a esas evidencias. Siguiendo las orientaciones que ustedes desde la formación nos han dado, aquí hemos enfatizado mucho en la lectura de los clásicos de la pedagogía, hemos leído a Vygotsky, hemos leído a Brunner, sugerido diferentes textos, pues Freire ha estado en la agenda permanente, porque además es también pues como muy cercano y sensible para el profesorado. Pero sí hemos tenido dificultades grandes en acceder, por ejemplo, a esos artículos que nos muestran más datos, ¿sí? O sea, como eso que nos muestra el proyecto desde lo estadístico. Y pues lamentablemente sabemos que los artículos que produce CREA, que son permanentes y que están publicados, no son fáciles de acceder. Hay como una encriptación de la información, otros digamos que están publicados están en inglés y pues la mayor parte del profesorado, digamos, encuentra una barrera grande allí para acceder a la información. Entonces, como desde allí dos preguntas. En estos años que ustedes llevan consolidándose con 600 personas, seguro no tienen todas las mismas lecturas. Van seguramente variando como entre la profundidad, el tipo de lecturas. Entonces, si tienes una ruta o si podemos acceder a una información detallada de qué textos, libros, artículos han venido trabajando para nosotros poder ampliar el horizonte desde allí. Y lo otro es que sería muy bueno, y pues elevo la sugerencia a ti para que lo puedan considerar, de qué manera entre estos países que hacemos parte de la red de comunidades de aprendizaje pueden circular artículos que el CREA esté produciendo y que podamos llevar a las escuelas para alimentar esta reflexión. Un poco porque siento que el discurso se nos agota en lo teórico, o sea, los profes como que no logran conectar muchas veces que estos clásicos pedagógicos que hemos venido leyendo son lo que alimentan las investigaciones que están publicadas. Entonces, ¿cómo hacer esa conexión? Básicamente eso. Muchas gracias, Catalina. Y vamos con Wilson. Ay. Algo pasó con el internet de Mauricio, me dijo que estuviera atenta, entonces sigue por favor el profesor Wilson Andrés. ¿Aló, me escuchan? Que está Rosana Hernández por ahí dando vuelta, que fue una de las que le impulsó, que fue una articulación con la formación docente inicial, ¿no? Trabajar mucho y haciendo foco en la importancia de que desde los inicios de la formación docente ellos vayan como incorporando los principios del aprendizaje dialógico, y quería preguntarte si han tenido alguna experiencia de llevar este seminario a esos espacios de formación o articulación con los institutos formadores docentes. Gracias. Gracias a ti. Entonces, si quieres, por favor, ya te escuchamos, Esther, con las respuestas. Vale, pues primero que nada agradecer todas las preguntas, que son muy interesantes y me ayudan
a explicar mejor todas las cosas que quería compartir hoy. Empezamos por la primera, que hacía más referencia a la creación de redes de confianza, de cómo lo hacían y qué estudio, aportar alguna evidencia más de este estudio. Bueno, resaltar dos cosas. Una, el estudio en sí de Inglaterra, sobre todo profundiza en qué da buenos resultados, es decir, qué tipo de creación de red docente lograba impactar, ¿vale? Sobre todo hace este análisis. Entonces, ellos lo que hacen es como una foto. Lo que destacaban y lo que veían es que todos estos intentos desde las políticas educativas de crear más una transmisión desde manuales de buenas prácticas no notaban impacto o no detectaban impacto después en las escuelas y que en cambio todo el saber que se transmitía desde la creación de espacios de red, ¿vale?, de formación docente, tenían más impacto en las escuelas. Entonces, nosotros lo que hacemos para crear ese espacio de red de confianza es ir a analizar qué dicen los estudios de cómo hay que hacerlo y es por eso que escogemos, porque son las que más reunían todos los criterios que a nivel internacional dicen de cómo debemos desarrollar las redes, las tertulias pedagógicas dialógicas. Es decir, cuando hicimos el estudio a partir en mayor profundidad, a partir del 2014 o 2015, de qué criterios, ¿no?, tenían los espacios de formación docente y de creación de red docente que daban más éxito, las tertulias pedagógicas son las que más respuesta dan a todo lo que se ha analizado a nivel internacional, de que tengan que ser espacios mixtos, de que tengan que ser espacios rigurosos para que incluyan las evidencias, de que tengan que ser lugares que permitan la investigación docente y la recreación del conocimiento científico. Entonces, si me dijeras el cómo, nosotros, cómo lo hacemos es a través de las tertulias pedagógicas dialógicas. Entonces, sí que uniendo a la segunda pregunta, ¿vale?, de cómo conectar la teoría con la práctica, sí que daría tres detalles que ayudan a entenderlo mejor. Una es, las tertulias pedagógicas dialógicas, aquí tenemos el funcionamiento en las escuelas. Muchas de ellas funcionan teniendo este espacio de formación, ¿vale? Pero además, cuando nosotros empezamos en 2011, que no teníamos escuelas que tuvieran esta formación, creamos espacios de seminarios que vosotros tenéis ya en algunos países, externos a las escuelas, ¿vale? Y los promovíamos desde diferentes entidades o desde los propios territorios o incluso desde la libre organización de los maestros. Estos espacios de seminarios, de tertulias pedagógicas externos a los centros, recogen maestros, familiares o técnicos de diferentes escuelas. El hacerlo de diferentes escuelas es lo que le ayuda también a crear un sentido de trabajar por la educación del territorio, no únicamente de nuestra escuela, y nos ayuda a ir creando ese espacio de red, ¿no?, y romper con lo que decíamos de ser islas las diferentes escuelas. Entonces, en estas tertulias tenemos dos momentos, como tenéis algunos de vuestros seminarios, y que ayudan mucho a lo que expresaba antes la segunda pregunta, la segunda compañera. Nosotros tenemos un primer espacio en el que compartimos 1 hora y media, dependiendo de cada seminario el número de gente que seamos, las lecturas de los clásicos, ¿no?, de la educación, tal cual los que estabais comentando, Vygotsky, Habermas, ¿de acuerdo? Leemos estos libros. Una hoja de ruta que a nosotros nos ha sido muy útil fue el libro de aprendizaje dialógico en la sociedad de la información. Este libro, en el índice, ¿no?, va nombrando todas las aportaciones desde las ciencias sociales que han construido la educación. Nosotros más o menos hemos ido leyendo cada una de esas aportaciones. Vygotsky, Brunner, Habermas, Chomsky, Appel, todos los que van Freire. Entonces, esa ha sido nuestra hoja de ruta para la lectura de clásicos de la educación en la primera parte que compartimos todos los del seminario. Hecha esa tertulia de 1 hora y media, trabajamos durante 2 horas por comisiones, ¿sí?, parecido a cómo se organiza una escuela, comunidad de aprendizaje. Estas comisiones son pequeños grupos dentro del seminario que solo abordan un tema en concreto, que hace relación a lo que ellos soñaron el primer día del seminario.
bien sea mejorar la educación infantil o mejorar la educación especial o mejorar la aplicación de grupos interactivos en los jóvenes o mejorar las tertulias literarias en las familias, los temas que queramos tratar. Y en esos pequeños grupos, lo digo por lo de la conexión más cercana entre la teoría y la práctica, es donde hacemos ya debates, pequeñas personas, sobre experiencias exitosas o artículos científicos de algo en concreto. Pues grupos interactivos en educación infantil, o matemáticas dialógicas, o prevención de la violencia. Solo todo el año esa comisión trabaja solo ese tema. Y en ese debate siempre estamos debatiendo con la pregunta detrás, que es lo que nos ayuda a tener como un debate más epistemológico. O sea, siempre lo que leemos decimos, bueno, ¿y esto cómo lo llevamos a las escuelas? ¿Y esto cómo lo hago realidad? Y esas 10 personas que están en ese grupo debaten conjuntamente cómo lograr que eso que dice esa experiencia o ese artículo pase en nuestro territorio. Y alguien lo pone en marcha. Se ayudan a que algunos de ellos lo pongan en marcha y los demás les hagan como de apoyo, de asesoramiento para aplicar esa experiencia exitosa que estamos leyendo sobre alguna de las actuaciones de éxito. Lo que ese grupo hace, cuando acaba el curso, en la última sesión del seminario, cada grupo cuenta lo que ha hecho. Entonces, un poco ese compromiso de tener que contar qué has transformado, qué habéis hecho, qué tenéis que ofrecernos al grupo en vuestro tema, es lo que les obliga a cuidar este peligro que tenemos en el sector educativo del bla, 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 ¿no? Y de debatir cosas y leer cosas sin transformar, ¿de acuerdo? Entonces, en ese espacio tienen que crear algo que les permita cambiar su realidad educativa. Cuando digo espacios mixtos, es que vienen profesores, pero también si hay un familiar, también puede venir un familiar, o un técnico de ayuntamiento, o un psicólogo, o un estudiante de universidad. ¿Vale? Nuestros espacios de formación dialógica del profesorado son abiertos a todas las personas interesadas en mejorar la educación de ese territorio. ¿Vale? Y es desde las voces diversas que creamos respuestas. Entonces han hecho trabajos como, por ejemplo, una comisión mixta hizo un trabajo que fue leer 3 o 4 JCRs que en ese momento habían publicado sobre los grupos interactivos en la etapa de primaria y con eso se hicieron como un registro para el profesor, un registro de autoevaluación de cómo son tus grupos interactivos. Sacando las características de todos esos artículos JCR, se elaboraron un cuestionario de autoevaluación que luego repartieron a todo el profesorado que les ayudaba a autoevaluar si los grupos interactivos que hacían eran realmente rigurosos. ¿Sí? Entonces, en estos espacios más de pequeño grupo es donde hacemos una conexión más directa entre la transformación educativa del aula y lo que estamos leyendo. Y en las tertulias de la primera parte que leemos a Vygotsky, Brunner y tal, son tertulias más para profundizar sobre las bases, en la línea de lo que tú estabas comentando, la persona que ha preguntado, pero siempre cuidamos mucho que el debate sea, bueno, ¿y ahora esto qué hacemos? ¿Y esto cómo lo vemos en nuestra realidad? ¿Y esto cómo lo vivo yo como docente? O sea, intentamos siempre hilarlo a las vidas de las comunidades educativas y eso la persona que modera la tertulia tiene esa misión todo el tiempo, ¿no? De no dejar que sea un debate etéreo que no ayuda, sino un debate centrado en las realidades que en ese momento estamos viviendo y tenemos. Sobre el acceso a los artículos, que algunos están en inglés y tal, a ver, nosotros no hemos tenido grandes problemas con esto. Comento por qué. ¿Vale? Por un lado, porque con el tema del idioma, claro, uno de los principios claves de estos espacios es la solidaridad. Entonces, siempre ha habido alguien y el acceso al conocimiento de todas las personas. Entonces, siempre ha habido alguien que hace traducciones caseras de los artículos con el Google Translate y retocándolo un poquito y lo pasamos a las personas a nivel interno. Y es una forma de poder acceder al conocimiento. Siempre cuidamos que las personas podamos acceder, ¿vale? Y en todos los temas que hemos tratado siempre hemos encontrado artículos de libre acceso.
siempre. O sea, ahora en estos momentos hay muchos de libre acceso, hay algunos en concreto que puede ser que haya más problemas y que hay que acceder a ellos desde alguna persona que esté en una red universitaria, que tenga acceso a las revistas, es verdad, pero de prácticamente todos los temas hay de libre acceso y entonces lo que hacemos es que de seminario a seminario nos vamos pasando los artículos. Tenemos foros, ¿no?, que vosotros también tendréis en Telegram y estas cosas, y ahí nos ayudamos a pasarnos información. De hecho, en el foro del Telegram tenemos incluso a gente de otros territorios para que un poco puedan beneficiarse de estos materiales que vamos desarrollando. Pero tenemos mucho esta idea de red abierta, ¿no? Y si ahora nos escribierais a alguien desde un seminario de Colombia, pues enseguida os pondríamos en contacto con algún maestro que os pasara información de algún tema que os interese más. O sea, crecemos mucho desde la ayuda y la solidaridad para que lo que ya algunos hemos podido superar pues suponga menos para otras personas, ¿vale? Luego, respecto a las políticas educativas, si hemos tenido dificultades o cuáles serían las dificultades a resaltar, mira, yo la principal dificultad que resaltaría sería que cuando analizamos al principio de todo, en el contexto de Comunidad Valenciana, ¿cuántas políticas educativas teníamos basadas en evidencias científicas? No teníamos ninguna. Y cuando yo, en mi caso, en mi tesis doctoral, analicé sobre todo los espacios de formación docente del profesorado de toda España, prácticamente creo que no encontré ninguna, una o dos recomendaciones políticas, incluía las evidencias científicas, las demás no. Entonces yo creo que esto es una dificultad que tenemos muy enorme en el campo de la educación, que estamos vacíos de evidencias científicas y por eso avanzamos tan poco y de forma tan desigualitaria. Creo que eso es muy importante. Entonces, ¿cuál fue nuestra solución y cómo lo superamos? No estar pendiente todo el día de los políticos. Eso fue lo que más nos costó y lo que superamos pasados 2 años. Cuando abrimos la tertulia pedagógica, la primera red de maestros en Valencia, todos nuestros debates estaban siempre centrados en los políticos. Es decir, leíamos un libro de aprendizaje dialógico en la sociedad de la información o de Freire y todos los debates eran: es que si los políticos hicieran o no hicieran o hubieran hecho, todo iría mejor. Pero yo, en mi humilde opinión, creo que no es cierto. Y en la gran experiencia que tenemos, hemos podido comprobar que no es cierto. Que cuando pasamos esos debates, ¿a qué hacemos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros como maestros y maestras? ¿Qué podemos hacer como asesores o como líderes? ¿Qué cosas todavía nos faltan por hacer? Cuando nos centrábamos solo en eso, de hagamos nosotros todo lo que podamos hacer y luego ya vendrá lo demás, realmente pasó así, ¿no? Y entonces, esa cita que yo incorporaba de Ramón Flecha, de que es cuando desde las comunidades vamos transformando y vamos obteniendo éxitos, lo recogen las políticas, eso es lo que en nuestro caso hemos visto más claro. Y además ha posibilitado que tengamos tiempos de más apoyo o menos apoyo político, la red sigue funcionando, ¿no? Y no por el hecho de que funcione una red, que en sí misma no tendría sentido, sino por el hecho de que las comunidades pues, estén más conectadas y accediendo mejor a la educación. Sobre hilo al respecto de esto, con lo que me preguntabais de la convocatoria de las escuelas, ¿no? A ver, es muy parecido al ejemplo que solemos poner con el tema de las comunidades de aprendizaje. Una cosa que cuando empezó el seminario de Valencia con 20 personas, una de las primeras personas que invité a que viniera a conocer la tertulia pedagógica fue al profesor Ramón Flecha. Y vino y estuvo compartiendo con nosotros una tertulia y haciéndonos formación. Éramos 20 personas. Y él, ahí, una de las primeras cosas que me compartió fue: en la medida consigáis que este espacio sea riguroso, igualitario, solidario y de verdad dirigido a los niños y de las niñas, no dejará de crecer. Y yo me acuerdo que esas palabras se me quedaron grabadas, ¿no? Decir, bueno, tengo que lograr este espacio que para mí es acotado, que todos los valores y principios que recogen la teoría del aprendizaje dialógico estén vivos siempre, el 100% del tiempo, ¿no? El deseo de transformación, la solidaridad, la igualdad para todos. Y entonces, al principio me costaba mucho moderar un espacio así,
porque no estamos acostumbrados las personas a ser pues plenamente solidarias y democráticas. Pero conforme fue pasando el tiempo, claro, esto se contagió, todas las personas fuimos comportándonos así y consiguiendo que este espacio pues ya se haya creado, que esta sea su identidad, ¿no? Los 7 principios del aprendizaje dialógico. Entonces, cuando viene alguien que quiere romper eso, no puede, porque ya es identitario, ya es de todas las personas. Entonces, lo que atrae a la gente es justamente eso, que hemos conseguido hacer un espacio muy de éxito y cuidarlo mucho que fuera de éxito para que creciera, ¿no? A futuro. Entonces, esos inicios creo que son muy importantes, lograr al menos un espacio muy exitoso porque eso atraerá a la gente. De hecho, nosotros no hacíamos ni siquiera convocatorias porque no nos daba tiempo a ir integrando bien, ¿no? A la gente en el espacio. Entonces, eran sobre todo más el boca a boca y el que funcionara bien lo que hacía que la gente se lo contara a otra persona y fueran viniendo cada vez más personas, porque todo el mundo cuando entraba y se iba, siempre se iba mucho mejor que cuando había empezado el seminario, ¿no? Entonces yo creo que conseguir esto es muy importante. Entonces, ¿qué recomendación así general haría? Que es muy importante cuidar que hayan resultados. Es decir, que ese espacio de formación no se quede simplemente en un compartir reflexiones, sino lograr transformaciones, ¿no? Entonces, es esto lo que atraerá que la gente pueda ir, porque sabe que si va ahí su escuela funciona mejor. De hecho, una de las cosas que nos ha pasado de forma casi natural en Valencia es que todas las escuelas que aplican actuaciones de éxito, un miembro o 2 de ese equipo docente está en algún seminario de la comunidad autónoma, por esa necesidad de sentirse como en red, ¿no? Es casi natural, no es que lo hayamos diseñado así, pero ha sucedido y sucede así, y es lo que nos une. Pero es muy importante asegurar que hayan resultados, que estos debates creen actuaciones que llevemos a las aulas y debatamos juntos cómo están funcionando, o sea, que hagamos cosas y mantengamos mucho la rigurosidad y la honestidad y la diversidad, ¿no? Que no se cree un espacio solo para unos, solo para los que ideológicamente son de una manera, sino que sea un espacio para todos los que están interesados por los niños y por las niñas, ¿no? Que ideológicamente sean diversos, podemos poner en el centro las actuaciones de éxito, las evidencias científicas y tener un debate común. Y respecto a esta última idea de la formación inicial del profesorado, pues por supuesto que creo que es básico e importante. Creo que funcionaría todo mucho mejor en la medida fuera más rigurosa. Y en nuestro caso tenemos experiencias también de tertulias pedagógicas en la formación inicial del profesorado. En Valencia estamos empezando a tener cada vez más, pero no es algo todavía transversal. Sí que las estamos introduciendo desde la universidad, pero no con un carácter transversal. Pero sí que te diría que desde la red esta de maestros y de maestros, nosotros lo que hacemos es que está abierto a estudiantes, porque nos enriquece un montón a ambas partes, ¿no? Entonces, con esta idea de construir redes diversas, es que damos muy la bienvenida a que vengan jóvenes estudiantes a que se puedan formar en este espacio de seminario. Y de hecho los que vienen, muchos de ellos verbalizan, ¿no? Que su verdadera formación docente ha estado más ahí casi que en la universidad. Bueno, la idea es poco a poco ir contagiando pues también esta otra institución, ¿no? Y que poco a poco lo conseguiremos. Pero dejar el espacio muy abierto a que estos alumnos puedan acudir y abrir estos espacios de seminario también dentro de la universidad siempre que tengáis agentes que lo puedan hacer. Creo que es muy importante. Vale, muchas gracias, Esther. Creo que fue fundamental tus respuestas muy concretas y concisas y desde lo cotidiano. Creo que eso nos fortalece y nos hace obtener muchas más pistas para poder seguir fortaleciendo ese espacio de redes que creo que son muy necesarias. Hay algunas preguntas que quedaron en el chat, te las haremos llegar al correo, si es posible, para que podamos dar alguna respuesta. Hay una pregunta muy interesante que la voy a leer para que la dejemos como en el tintero.
que la hace José Miguel Valenzuela desde Chile, dice: ¿cómo han sistematizado la experiencia de las redes docentes en Valencia? Tenemos producción de conocimiento desde las redes, digamos, la dejo aquí, digamos, te la haremos llegar. Si tienes documentos también nos puedes compartir de esa producción que tal vez han hecho las redes, o esos ejercicios de investigación y sistematización propio de las redes, ¿no? Pues yo creo que vamos cerrando. Pues primero que todo, muchísimas gracias, Esther, por compartirnos esa experiencia. Yo creo que es muy valioso para todos y todas eso que nos compartes. Creo que hay muchos artículos y muchas cosas que nombraste en la presentación que nos permiten tener un panorama mucho más amplio que vamos a poder profundizar. Esas pistas creo que las tenemos que seguir para seguir fortaleciendo nuestro proceso acá en Colombia. Así que, y en Latinoamérica, perdón. Así que de parte de todo el equipo de formadores de Colombia, pero también de Latinoamérica, como bien te mencionaba, hay gente de Argentina, de Chile, de Perú, de México, que estamos muy animados e ilusionados, como tú lo mencionabas en tu presentación, de continuar y fortalecer estos procesos educativos, y siempre con la ilusión de cumplir sueños, como bien lo menciona mucho Freire, de esos sueños y de esa confianza y solidaridad que, digamos, entre todos y todas podemos transformar la educación y construirla del tamaño de nuestros sueños. Así que muchísimas gracias. Les solicito a todos los participantes, si es posible, y los que puedan acceder, pues puedan prender un momentico sus cámaras y para hacer un registro fotográfico. Mira, hicimos magia, aparecieron. Sí, ¿eh? Qué bien. Creo que, digamos que vernos también... Es más ilusionante. Es como magia. No podemos hacerlo durante toda la presentación, pues por cuestiones de red, pero creo que es importante que nos veamos, nos reconozcamos, que sepamos que del otro lado de la pantalla siempre hay otro que escuche y que esté interesado. Creo que nos fortalece esa confianza. Y tú hablabas de redes de confianza. Nosotros acá en Colombia hablamos mucho de redes de afecto, eso que nos acerca, ese mismo objetivo que nos acerca, nos hace cercanos, confianza y afecto. Así que muchísimas gracias, todos sonrientes, que voy a tomar la fotografía. Bueno, que haya llamado, señor. Y el otro grupo también, ahora son dos pantallas. Listo, así que muchísimas gracias. Gracias, Mauro. Gracias, Mauro. Gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos. Gracias por participar a México, Chile, Perú. Gracias. A todos. Gracias, saludos desde México. Muchas caras conocidas. Muchísimas gracias. Algunas sí, ¿eh? Y de las redes sociales también. Y de las redes sociales también, sí. Bueno, igual aquí los invitamos. Creo que ahorita también hay una conferencia gracias. de educación. Hay una conferencia de educación muy interesante. Los invitamos a que se pasen al otro Zoom de tertulias feministas, creo que es el tema de hoy. Entonces también los invitamos a que participen. Nos vemos entonces en la otra sala de Zoom, en la otra conferencia. Así que muchísimas gracias y hasta luego. Mauro, ¿puedo dar un aviso? Sí, dale. Y queremos invitarlos a todos. El 27 de mayo tenemos una conversación con Ramón Flecha de 10 a 12 de la mañana, hora Chile, ¿no? Les vamos a hacer llegar las invitaciones a todos, porque estamos muy contentos y el tema es el aprendizaje biológico como una oportunidad para poder enfrentar el cambio en las escuelas a propósito de la pandemia, ¿no? Así que los dejamos cordialmente invitados a todos y todas. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra, gracias. Cariños. Gracias, Chao. Sandra. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós.